incluía libros de eventos o días bíblicos. La industria cinematográfica tuvo un fantástico éxito comercial con las interpretaciones cinematográficas de los libros de Constantine y Lloyd Douglas. Películas antiguas como La túnica sagrada, El cáliz de plata o El gran pescador fueron triunfos famosos. Sin embargo, hubo una película que tenía un extraño nombre, Quo Vadis. La palabra Quo Vadis era una frase latina que significaba ¿a dónde vas? La frase estaba vinculada a una tradición que giraba en torno al apóstol Pedro. De acuerdo con los hechos de Pedro, el emperador Nerón, en el año 64, comenzó una persecución contra los cristianos. La tradición dice que, temeroso de que algo malo pudiese sucederle a Pedro, escapó por la vía Apia, rumbo a otro lugar. Pero en el camino se encuentra con Jesucristo, que iba cargando una cruz. Pedro, al verlo, le pregunta, Quo vadis, Domine? ¿A dónde vas, Señor? A lo que Cristo le contesta, Romam varum iterum crucifi. Voy camino a Roma para ser crucificado de nuevo. Pedro, avergonzado de su actitud, vuelve a Roma a continuar con su ministerio, siendo posteriormente martirizado y crucificado de cabeza. Esa historia, que no es bíblica, que es una anécdota, una tradición, ilustra la pregunta de los discípulos a la ausencia de Jesús, específicamente a la ascensión de Jesús. ¿A dónde vas, Señor? La lección que nos ocupa esta noche, hermanos, es la ascensión de Cristo. El momento en el que Cristo vuelve al cielo. Lo cantábamos hace un momento, de la cruz al trono. La Biblia nos enseña que Cristo ascendió al cielo. La Biblia nos enseña que Él ascendió delante de sus discípulos al cielo. Y el texto que acabamos de leer en Hechos es uno de los dos textos en las Escrituras que mencionan explícitamente la ascensión de Cristo. Sin embargo, tiene un trasfondo en el Antiguo Testamento. En el libro de los Salmos encontramos ciertos salmos clasificados como salmos de entronización. Salmo 24, Salmo 47, Salmo 68, Salmo 110, los cuales presentan la investidura del rey. Existen dos acontecimientos en los cuales enmarcan estos salmos, y es segundo de Samuel 6 y primero de Crónicas 13:13, donde David lleva el arca del pacto a Jerusalén con gritos de júbilo. Estos salmos retratan un ascenso a la soberanía real, la entronización de Yahvé como rey de Israel. Moisés había ascendido repentinamente al monte Sinaí por invitación del Señor para encontrarse con él en las nubes en nombre del pueblo. En el establecimiento del pacto mosaico, Moisés, Aarón, Nadab, Abiud y los 70 ancianos suben al Sinaí y ven al Dios de Israel, comen y beben. Nuevamente un ascenso está vinculado con el encuentro con Dios y la gloria. Y por último, en Reyes, encontramos el ejemplo del profeta Elías, el cual termina su ministerio ascendiendo al cielo como en un carruaje de fuego. No se le volvió a ver,
pues fue trasladado al reino de Dios a través de un carruaje. El ascenso estaba vinculado con Dios y su gloria. Sin embargo, en nuestro idioma la palabra ascender significa simplemente subir, y nuestra tendencia es pensar que la ascensión de Cristo significa simplemente su levantamiento al aire, arriba en el cielo, para volver a estar en la casa con Dios. Sin embargo, como observamos en el Antiguo Testamento, el significado de la ascensión era mucho mayor que subir simplemente una colina, que ascender a una ciudad o ascender al cielo. Este concepto de ascender está intrínsecamente relacionado con Dios y su gloria. La doctrina de la ascensión ha sido una de las doctrinas más olvidadas y poco considerada en el cristianismo moderno. Sin embargo, mis hermanos, la ascensión de Cristo es el evento climático de la historia redentora. La ascensión de Cristo fue el acontecimiento que marcó su entronización en el cielo y su regreso a la gloria. Por lo tanto, su reino, el reino de Dios, es una realidad presente porque Él está entronizado. No es un acontecimiento futuro, no es algo que esperamos, es algo que ha llegado, que existe, porque Él está reinando. Ahora bien, hay diversas razones por las cuales la ascensión de Cristo es significativa. La primera y principal es la exaltación y la gloria. La ascensión muestra la exaltación de Cristo a la diestra del Padre. La ascensión es lo que confirma su soberanía y su autoridad sobre todas las cosas. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando hacía la oración sacerdotal en Juan 17, Él oraba al Padre y decía, hablando con Dios, yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. Jesús en su oración sacerdotal le pide al Padre que le glorifique con la gloria que Él antes había tenido con Él en el cielo. Nosotros entendemos que en la encarnación de Cristo, la palabra que se utiliza para hacer la transición de la gloria a la tierra, que encontramos en Filipenses 2, 5 en adelante, es que Él se despojó a sí mismo. Él se vació por completo. Él se despojó de su gloria para hacerse hombre, encarnarse y vivir en esta tierra, pero en el momento de su ascensión, cerca de su muerte y resurrección, Él le dice al Padre, ahora glorifícame porque la obra redentora que tú me encomendaste a hacer va a ser cumplida y yo quiero volver a la gloria contigo. Es similar al texto de Juan cuando dice en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Filipenses 2, 9 al 11 lo expresa de forma mucho más clara porque dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. R.C. Sproul lo expresa así. Él iba a su coronación, iba a su servicio de investidura, estaba ascendiendo al trono, Él estaba siendo llevado a la diestra de Dios, donde se le dio el dominio, el poder y autoridad sobre toda la tierra, para que el Cordero que fue inmolado fuera visto ahora como el León de Judá que reinaría para siempre. En el material que tenemos del discipulado, Matthew Henry, en una porción que cita el pastor Paul Washer, dice, Él fue llevado arriba al cielo, no por la fuerza, sino por voluntad propia.
no había necesidad de un carro de fuego o de caballos de fuego. Él conocía el camino. Y es interesante que no quiero tomar mucho tiempo en eso, pero está la doctrina católica de la asunción de María, no la ascensión, sino la asunción, la cual dice que María, al no tener pecado, nunca vio corrupción, por lo tanto Dios hizo que ella durmiera sin morir porque no tenía pecado, porque era inmaculada, y Él luego la tomó de la tumba donde la colocó, donde la enterraron los discípulos, y los discípulos, a excepción de Tomás, no la había visto, y cuando fueron para que Tomás la viera por última vez, el cuerpo ya no estaba, sino que habían flores. Definitivamente es una tradición falsa, es una historia falsa, porque el único que tenía la capacidad de ir al cielo por sí mismo fue Jesús, fue Cristo. Y Él era el único digno de ascender a la diestra del Padre. No existe nadie y absolutamente nada que pueda sentarse a la diestra del Padre, sino el Hijo al cual le fue dada esa autoridad. Ahora, la ascensión no solo tiene que ver con la exaltación y la gloria, sino que la ascensión de Cristo es el cumplimiento de las profecías. Desde el Antiguo Testamento nosotros vemos promesas a través de los profetas acerca de la ascensión de Cristo. Por ejemplo, el Salmo 110:1 dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y se alinea perfectamente con el texto en Filipenses donde dice que le dio un nombre sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por lo tanto, la afirmación de Pablo en Filipenses se alinea perfectamente con la profecía en Salmos años, cientos de años antes de que sucediera. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, desde el cielo, vi que venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Qué increíble la visión de Daniel cuando dice, vi en las nubes del cielo, semejante a esta nube del cielo que vemos en Hechos. Si usted se percató, en el versículo 9 dice, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube lo recibió y lo ocultó. Y Daniel dice, en las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado el dominio, gloria y reino. La nube, hermanos, la definición de la palabra nube es la misma referencia que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento para la Shekinah de Dios, la presencia de Dios. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel estaba siendo sacado de Egipto, que había una nube delante de ellos que le decía el camino por donde tenía que ir de día y en la noche había una columna de fuego? Esa misma nube que ejemplificaba la gloria de Dios es la nube que ocultó a Jesús, que recibió a Jesús cuando Él ascendió. Lo que quiere decir este texto cuando dice, mientras ellos miraban una nube lo recibió, es que la mismísima gloria de Dios recibió a Cristo en la ascensión. Y ahora empieza a tomar forma esta doctrina. Ahora bien, un tercer punto, una tercera razón por la cual la exaltación de Cristo es significativa, es porque ahora el Cristo exaltado en gloria intercede por nosotros. La intercesión continua. Cristo, al ascender al cielo, se convierte en nuestro gran sumo sacerdote que intercede por nosotros constantemente delante del Padre. Hebreos 7:25 dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Cristo, hermanos, vive perpetuamente para interceder por nosotros. Y esa palabra perpetuamente significa sin interrupción. Eso quiere decir que todas las dificultades que nosotros tenemos, Él las conoce porque Él es el mejor, el más grande sumo sacerdote que existe. Él conoce nuestras debilidades, conoce nuestros padecimientos y Él intercede perpetuamente por nosotros. ¿Pudiéramos decir nosotros que intercedemos los unos por los otros perpetuamente?
o se nos olvida orar los unos por los otros. A Cristo jamás se le olvidará. Él intercede perpetuamente por nosotros hasta que seamos presentados perfectos y completos en su venida para habitar con Él. Pero mientras eso sucede, Él intercede cada día, cada noche, por cada uno de sus hijos. Pablo lo expresa en Romanos 8:34 cuando dice, ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por lo tanto, la doctrina de la ascensión nos enseña que la ascensión de Cristo fue fundamental para que Él ahora en su reino intercediera por nosotros. En cuarto lugar, la doctrina de la ascensión es significativa porque cuando Jesús ascendió, Él dijo en Juan 14:2-3 que Él iba a preparar lugar para nosotros, que Él iba a preparar una morada para nosotros. Él iba a preparar un lugar para sus seguidores en la casa de su Padre. Por lo tanto, lo que implica su ascensión es la relación que hay con la preparación del lugar eterno en el cual nosotros habitaremos. ¿Era importante que Cristo ascendiera? Fundamental. Jesús lo dijo así, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Hermano, qué esperanza tan gloriosa es que Cristo está preparando lugar para nosotros. Y aunque era una expresión para que los discípulos lo entendieran, la realidad es que ese lugar ya existe. No es que Jesús está con tablas, no, Él lo creó, Él lo tiene preparado para nosotros. Pero la esperanza de que ese lugar está allí radica en que Él vendrá a llevarnos a vivir donde Él está. No solo lo crea y lo deja esperando que nosotros lleguemos, es que Él lo crea y nos busca para que vivamos en Él. En quinto y último lugar, es significativo la ascensión de Cristo, porque la ascensión precede a la venida del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo es clave en la ascensión. Porque la Biblia nos dice que cuando Él ascienda, ¿qué sucederá? Él enviará al Consolador. La ascensión es crucial porque Él había prometido que vendría el Consolador una vez Él ascendiera. Y voy a invitarlos a buscar en sus Biblias Juan, capítulo 14, versículo 15. Juan, capítulo 14, versículo 15 en adelante. Vamos a leer hasta el 21. Dice Jesús: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará. ¿Cómo dice la Biblia? Guarda esa palabra en su mente. Otro Consolador, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ninguno lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo vivo. Ustedes también vivirán. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Cristo hace la promesa a sus discípulos de que una vez Él deje esta tierra, enviará al otro Consolador. Hay una porción que traje acerca de una enseñanza de R.C. Sproul acerca de ese tema, donde él dice
que la promesa del Espíritu Santo estaba estrechamente relacionada con el Pentecostés. Recuerdan que justo en Hechos de los Apóstoles iba a venir el Pentecostés, y es en ese específico momento donde el Espíritu Santo iba a venir a la vida de los apóstoles, iba a venir a la tierra. Bueno, Arsi dice, en ese mismo periodo del discurso del aposento alto que Jesús tuvo con sus discípulos, que está registrado para nosotros en Juan, es el que acabamos de leer, Jesús explica a sus discípulos que Él se va para que pueda enviarles a ellos otro paracleto. Con frecuencia usamos la palabra paracleto y pensamos que nos estamos refiriendo únicamente al Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no es el paracleto. El Espíritu Santo es el otro paracleto. El paracleto original es Cristo mismo. Cuando lo vemos ser la consolación de Israel. La mayoría de las versiones del Nuevo Testamento hablan del Espíritu Santo como el consolador. Y pensamos que el propósito de la venida del Espíritu Santo a la iglesia, a la vida de la iglesia, es traer consuelo a los que están en dolor y en sufrimiento y necesitan ser consolados. Y aunque Él hace eso, ese no es el significado principal del término consolador. La traducción inglesa antigua para paracleto era la palabra comforter, de donde obtenemos el término confort, que significa con fuerza. Así que no se trataba tanto de consuelo, sino de poder y de fuerza. El paracleto, hermanos, en el mundo antiguo era el nombre dado al abogado de familia. Si tenías un problema difícil que te enfrentabas, convocabas al paracleto. Y este paracletos significaba alguien que está llamado a estar a tu lado. Y Jesús dice a sus discípulos, ustedes van a ser arrastrados a cárceles y van a ser odiados y despreciados cuando sean entregados a estos concilios. No tengan miedo, porque yo enviaré al Paracleto, que les dará la fuerza para que esté a vuestro lado, para que sean fieles en tiempos de crisis. Entonces, concluye, una de las razones más importantes para la ascensión de Cristo a la diestra fue que el Pentecostés ocurriría, que el Padre y el Hijo derramarían el Espíritu Santo sobre la iglesia, y el propósito de ese derramamiento del Espíritu Santo era empoderar a la iglesia para su misión terrenal, para empoderar a la iglesia para el ministerio. Jesús se fue para poder enviar el Espíritu en Pentecostés y empoderar a la iglesia para su misión a través de los siglos. El Espíritu fue su presencia espiritual con nosotros después de su partida en este mundo. En resumen, la ascensión de Cristo es fundamental para la fe cristiana porque confirma su divinidad, confirma su exaltación, su papel como sumo sacerdote, y anticipa la venida del Espíritu Santo y la preparación del lugar para los creyentes en la eternidad. Y todo esto, por supuesto, hermanos, que tiene una aplicación para nosotros hoy. Hay un evento en las Escrituras donde nos muestra cuál era la actitud de los discípulos cuando Jesús le decía que Él se iba a ir. Constantemente se entristecían por ello o se negaban a aceptarlo. Uno de los mejores ejemplos que tenemos en las Escrituras es el del apóstol Pedro. No sé si alguno lo recuerda. En el capítulo 16, en el versículo 21, dice: después entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y a sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús estaba siendo claro en su misión con sus discípulos. Pero el versículo 22 nos dice: tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió
Y respondió y dijo, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, al Señor, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. La ascensión era parte del diseño redentor y del propósito de Dios en la vida de Cristo. Ese es un escenario de negación. Sin embargo, en Juan, nosotros encontramos qué es lo que Jesús le dice a los discípulos acerca de ese evento. En el capítulo 16 de Juan, el versículo 1, para entrar en contexto de lo que está hablando Jesús, estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Y en el versículo 16 les dice, un poco más y ya no me verán. Escucha esto es Jesús diciéndole a sus discípulos, un poco más y ya no me verán. Y de nuevo un poco y me verán. Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Un poco más y no me verán, y un poco y me verán. ¿Y por qué yo voy al Padre? Hermanos, es la inspiración de esa frase que vimos al inicio, quo vadis domi, ¿a dónde vas, Señor? Ante esa realidad, el texto sigue diciendo, Jesús se da cuenta de la discusión. En el 19 dice, Jesús sabía que querían preguntarle y le dijo, ¿están discutiendo entre ustedes sobre esto porque dije un poco más y no me verán y de nuevo un poco y me verán? Entonces les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. ¿Cómo estaban los discípulos ante la muerte de Jesús? Tristes, ahuyentados, Judas ahorcado, Pedro avergonzado por haberlo negado. De ninguno de los discípulos se sabe más que de Juan, su madre llorando al pie de la cruz. La muerte de Jesús trajo absoluta tristeza. Pero Jesús, antes de su muerte, antes de su arresto, les dice a sus discípulos específicamente, pero su tristeza se convertirá en alegría. Su tristeza se convertirá en alegría. El Señor les hacía saber a sus discípulos que su vida en la tierra era únicamente para cumplir su labor redentora. Pero ellos se aferraban a su presencia como si su ascensión no fuese tan valiosa como su presencia. Eran incapaces de entender que la ascensión de Cristo era mucho más valiosa que su continuidad en la tierra. Sin embargo, ante la negación y la tristeza, al momento de su ascensión, la Biblia nos dice algo diferente. Al inicio hablamos de que solo hay 2 textos en toda la Biblia que hablan directamente del relato de la ascensión. El primero que leímos fue Hechos. El segundo está en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. En el versículo 52. Para entrar en contexto, podemos leer desde el 50, donde dice Lucas 24, 50. Quiero que leamos 2 versículos juntos, así que si ya lo tiene, me puede decir amén para saber que lo consiguió. Amén. Lucas 24, 50 dice, entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorar a Jesús,
regresaron a Jerusalén, ¿cómo? Con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando a Dios. La ascensión de Cristo trajo gozo a los discípulos y debe definitivamente traernos gozo a nosotros también. Amén. Oremos. Padre, gracias porque tu ascensión, el hecho de que tú estés a la diestra del Padre, nos garantiza que nuestra salvación es segura. Nos garantiza que nuestro peregrinar por la tierra está bajo la cobertura de tu protección. Nos garantiza de que tú nos preservas en tu trono. Nos garantiza de que tú vendrás por tu pueblo. Y vendrás de la misma forma que bajaste, con gloria, con dominio y con poder. Oramos para que estas verdades, Señor, se afiancen en nuestros corazones y nos hagan amarte más y más. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Es el tiempo de dividirnos las clases. Las mujeres tienen su lugar. Pueden tomar algo antes de que se acabe.